que el presidente del Gobierno no sale de Moncloa desde hace un mes, coincidiendo con el aniversario de su anuncio de reflexión tras conocer el auto del juez Peinado que señalaba a su mujer por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. ¿Echas de menos la presencia pública de Pedro Sánchez, Roberto? Muy poco, la verdad. Un año ya de aquella carta, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Es verdad que no hubiera sido posible sin la complicidad de un montón, 100 y pico, creo, de periodistas que firmaron diciendo que aquello que era inadmisible, que no se podía perseguir de esa manera a Sánchez, del fango mediático, a la ultraderecha, etcétera. Algunos siguen por ahí operativos. Sí. A ver, Sánchez generó un profundo rechazo, evidentemente, en la sociedad. No es una buena señal que se haya bunkerizado porque no puede pisar la calle debido a que él solamente se mantiene en el poder por su alianza con lo peor de cada casa política, es decir, porque prometió la amnistía al golpismo y porque está gobernando, teniendo esos prioritarios al brazo político de ETA. Entonces, bueno, y con los de Sumar, lo que yo he dicho, lo peor, no vamos a descubrir ahora la moralidad de Sánchez y la gente pues le tiene una tirria evidente, no es un político muy popular, pero se mantiene, él se ha creído el manual de resistencia, ya no sabe si es resistencia o supervivencia, y luego, a ver, no ir ahí a Alcalá a entregar el premio Cervantes también es un desprecio. Pero yo creo que, conociendo un poco a Álvaro Pombo, cómo piensa, cómo escribe, además de la calidad de su prosa, su evidente compromiso cívico por las libertades, su rechazo intelectual al nacionalismo y su evidente rechazo también a Pedro Sánchez, no creo que le importe. De hecho, sería incluso una presencia incómoda para él, porque bueno, yo creo que no es agradable. Tú eres un intelectual comprometido con las libertades y si ves a Pedro Sánchez, que es la antonomasia de todo eso, pues te da un poco de... Pero bueno, a ver, al final es un hombre educado y yo me alegro del premio Cervantes, de este hombre. Y a Sánchez le da exactamente igual porque no creo que haya leído... Es que hoy es el día del libro, por cierto, y él lo felicitó. Dijo, felicidades a los lectores y lectoras, es decir, no ha entendido nada. Si ya habla con desdoblamiento de género, de los libros no ha entendido nada. Lectoras, lectores... Lectores. Pero bueno, es Sánchez. Vamos a escuchar algo de lo dicho por Álvaro Crespo, leído por Álvaro Crespo y supuestamente escrito por Álvaro Pombo, a la hora de recibir el Cervantes, porque dice cosas con las que hay que estar tremendamente, hay que reflexionarlas. Dice... Aquí ya no hay quien se bata en duelo por cuestiones de honor o por defender a España. Y España está gobernada por chiquilicuatres y por, ¿cómo es esto? Influencers. Esto os gusta lo de los influencers. Sí, pues es verdad, tiene toda la razón. Vamos a escucharlo. Yo estoy escribiendo ahora una novela sobre la liquidación del colonialismo español. La fragilidad de España nos lleva una vez más a levantar una capilla a Santiago Matamoros y luego los moros matan a los españoles de Santiago Matamoros. Fue el desastre de Anual, la fragilidad de España. Ahora nadie se bate en duelo por su honor, ni por el honor de España, ni por el del Tato. Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles. Pues la reflexión es para quedarse con ella y reflexionarla, ¿eh? Sí, habla realmente sobre esa contradicción histórica de unos contra otros y también hablaba sobre esa capacidad de esfuerzo que luego dice, siguiendo ese discurso, sobre lo que cuestan las cosas, lo que le costó a su familia, por ejemplo, ese proyecto agrario, sacarlo adelante durante 15 años, y termina diciendo, de eso ya no queda nada. Como nos viene a decir que es verdad que a día de hoy la sociedad ha cambiado y ya no existe esa capacidad de lucha que había antes, por lo tanto es digno de reflexionar. De sacrificio, de esfuerzo, de valores. Eso es. Y que España siempre ha sido un país de altos principios como el honor. Yo creo que desde la época del alcalde de Zalamea, aquello Pedro Crespo que decía al rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor sos patrimonio del alma y las alma son de Dios, te he de ahorcar y tal. Lo decía Pedro Crespo. O sea, España siempre ha tenido, en ese sentido, presumiendo de cristianos viejos, etcétera, se ha identificado con ciertos valores, podríamos llamar, no sé si occidentales, católicos, pero sí también una idea también de la moral, del honor, que se ha perdido en la fragilidad y en un relativismo moral en el que ahora te dicen que lo que triunfa son los influencers, las periodistas de la UNO que escriben libros, la telebasura que la pagamos con dinero público y un montón de etcéteras que sería alargarse demasiado, pero ya me entienden. Yo he escrito muchísimo contra la telebasura y hace algunas décadas pensaba que era lo que nos llevaba a la insulsez, a la estulticia más generalizada.
Pero luego llegó Internet. Madre mía, yo lo que pensaba que era imbatible ha quedado completamente superado, porque las redes sociales son hoy el desastre moral, social, ético. Si tienen hijos de edades influenciables, procuren que no entren en las redes sociales o que entren lo mínimo posible. Ya sé que lo que digo es difícil, pero ya verán cómo me lo agradecerán como consejo. Claro, lo primero hay que poner en contexto y entender quiénes son esta gente o estos personajes de los que estamos hablando, Izquierda Unida, el Partido Comunista. Enrique Santiago, que es abogado de las FARC, un tipo realmente infame, defensor de narcodictaduras, o sea, de lo peor, el Politburó. Si estuviéramos en los años 30 sería un Beira, por ejemplo, a la mano derecha de Stalin, un comisario político, alguien que se encargaría de las purgas. Y la única que está de Izquierda Unida, que es Sira Rego, es una proislámica, o sea, hablan del genocidio... Sale con el pañuelo palestino. Hablan del genocidio como excusa, pero es que les da igual, porque antes de que Israel moviera un solo dedo en el ataque a la Franja de Gaza para acabar con Hamas, ya estaban defendiendo lo que pasó el 7 de octubre. El mismo 7 de octubre estaban justificando, mientras estaban masacrando civiles, secuestrando mujeres, desmembrando bebés, lo estaban justificando. O sea, aparte que lo de genocidio, evidentemente, lo dicen siempre fiándose de las cifras que da Hamas. ¿Cuál es tu fuente? Pues tu fuente es el grupo terrorista. Les da igual. Tienen ahí ese antisemitismo que ahora reverdece en la izquierda, que parece que nunca se les ha ido. Luego de Yolanda Díaz, no lo sé. O sea, ¿cómo va a dejar el gobierno? ¿A dónde va a ir? Yo, desde el respeto, nunca he visto en un cargo institucional tan alto a una persona tan tonta. Quizá compita así con la pobrecita Irene, pero están ahí. Es que cuando habla es la cosa más insustancial e ininteligible, porque bueno, habla mucho pero no dice nada, es un absoluto, es como tener una berza ahí. ¿Y a dónde va a ir? Que si rompe el gobierno, ¿y a dónde va? Fíjate, por recalcar lo dicho, Antonio Maillo, el que tiene un cargo larguísimo, si quieres conocer a Pepillo, dale un carguito, dice, se asoma al vacío, dice que pueden salir del gobierno. Vamos a escucharlo. ¿No tenemos este total de Maillo? Hombre, pues qué bien. Mira, Xavier. Si quieres, puede que haga de ventrílocuo de Maillo. Pero bueno, bien, no pasa nada. Creedme que ha dicho que amagaba, o de sus palabras se entiende que pues podía ser una ruptura. Sí, que podía haber una ruptura. Eso, los comunistas tienen un plan siempre y para todo. Muchas veces siniestro. ¿No quieren que le compren balas a Israel, que sería para la Guardia Civil? Yo estoy a favor de que se compren armas a Israel, además que Israel, entre otras cosas, hace cosas tecnológicas de los móviles, los tíos, la mayoría son de fabricación israelí, a ver si ellos van a renunciar también a sus móviles, etcétera. Pero mira, España es, o era, ahora con este cambio, el país miembro de la OTAN que menos gasta en defensa. Entonces, hay que dotar primero a las tropas de herramientas para defender las fronteras. Si no tienes defensa, no tienes un país. Por mucho que dijera el jumento este hace 10 años que él le sobraba el Ministerio de Defensa, es exactamente igual que si no tienes fronteras, no tienes un país. Entonces, el Parlamento debería pronunciarse y el Gobierno presentar su proyecto de presupuestos, pero no quiere, porque le gusta a golpe de decreto. Ha prometido que va a subir, pero va a meter en las partidas presupuestarias de aumento de defensa, no sabía cómo inflar el gasto, quería meter los movimientos a favor del cambio climático, etcétera, meterlo también en gastos en defensa. O sea, es capaz del fuel del Falcon meterlo también en gastos de defensa. Él quiere inflar de alguna manera los presupuestos para que le dé ese 2% que le pide la OTAN y la Unión Europea también, que al final llegará a ser un 3%. Entonces, cuando somos el país que menos gasta, nos están aplicando las tuercas y todavía tienes a miembros del gobierno, porque al final esta coalición, Sumar son 15, creo, y Izquierda Unida, pues están diciendo que no se vendan y que salgan de ahí, de ellos que hablan del gobierno de la guerra, etcétera, y luego apoyan a todas las dictaduras execrables a lo largo del globo. Pero bueno, pues es preocupante, porque además Sánchez, como es un trulero, va a intentar también engañar. Yo creo, no tengo duda de que van a intentar engañar a la OTAN con unos presupuestos inflados en cuanto a defensa. Bueno, yo no vamos a ir a publicidad, pero permitidme una reflexión de economista. Vale. Si compramos a una empresa israelí 15 millones de balas calibre 9 milímetros para la Guardia Civil, la policía, no sé qué, el Ministerio del Interior, 15 millones de balas y pagamos por ellas 6.600.000, ¿a cuánto va la bala? Una bala cuesta 2,27 euros. Y ahora la pregunta es, ¿tan pobre y mísero estaba
un país llamado España, que no tiene industrias en Eibar, aunque sea, dispuestas a hacer 15 millones de balas. Hombre, yo que compré en Israel tecnología Pegasus, pues lo tengo que entender. Van destacadamente por delante, graban al presidente, al ministro, al otro, con unas tecnologías que los otros inmóviles. Pero hombre, digo yo que balas la Guardia Civil ha tenido desde lo del Duque de Ahumada, ¿no? Aquí hay fábricas, en Trubia hay fábricas. Y se hacía, claro, Fábrica de armas. Claro, de eso hablo. De que un país que precia su independencia claro, en términos de seguridad no compra armas, ni a Israel ni a nadie. Sí, pero Javier, hablando de economía, si tú realizas un concurso público y la empresa que accede a ese concurso y que mejor precio da es una empresa que tiene una nacionalidad israelí y gana ese concurso, ¿por qué estamos mezclando ideología política con temas empresariales? ¿Tanta importancia tiene como para que la izquierda o la izquierda de Izquierda Unida rompa con el gobierno? Porque son genocidas los israelíes. O es otro tipo. Ya, pero estás mezclando cuestiones que no son referenciales, porque una persona que dirige un país ideológicamente toma decisiones que no van en la línea de otra parte del gobierno de otro país mercantilmente a esas empresas, ¿las vas a hacer la cruz? Obviamente. Obviamente. Eso son posturas el comunismo inventó extremistas. la purga con Stalin. Me he fijado que Sánchez tampoco dice rearme, dice Plan Nacional de Impulso Tecnológico. Son siempre eufemismos, es la neolengua. Sí, la semántica. Que sí. El Gobierno de Coalición Progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, no solo en esta materia, pero en esta materia de manera singular y conversaciones, por cierto, que hemos tenido el propio presidente y yo misma. Por tanto, nosotros tenemos una lectura que no compartimos del plan de rearme que diseñó Ursula von der Leyen. Esto sucedía unas horitas antes de que estallara la cosa de comprarle armas a un país genocida. Eso explica, ella se pondrá la onda donde corresponda y a partir de ese momento, y fíjate, si a Catherine Deneuve por protagonizar una película muy famosa, Belle de Jour, la llamaron toda su vida Belle de Jour, a esta habría que llamarla Belle de Nuit, pero de Nuit muy oscura, mucho. Sobre esto de la ruptura de la izquierda a la izquierda, supuestamente, de Sánchez, tiene ideas propias Isabel Díaz Ayuso, y seguro que muchos de ustedes las comparten. Ella viene a decir, pero si están viviendo del mambo todos estos, se han infiltrado en las empresas públicas, sus ONGs se están haciendo la barba de oro, ¿cómo van a romper? Esa es la tesis de Isabel Díaz Ayuso. Solo espero que la OTAN sepa estar encima de esto para que tengamos claras esas cuentas, porque son capaces de hacer cualquier cosa y papel mojado, humo, antes de cumplir con sus obligaciones. Nadie romperá nada porque están todos colocados entre ellos en todas las empresas donde participa el gobierno. Y si se ve el número de empresas, el nombre de cada una, ya sean públicas, privadas e instituciones, todos sus socios están colocados, suyos, primos o amigos. Por tanto, esa coalición de 7 tragará con todo, pase lo que pase. Así que ¿para qué va a ir al Parlamento a pasar un mal rato, a dar explicaciones y a cumplir con sus deberes democráticos? Roberto, te veo que compartes con Ayuso la tesis, ¿no? Sí, lo que dice tiene razón, evidentemente. Bueno, en primer lugar, yo me congratulo de que compartamos afición por el cine de Luis Buñuel, don Xavier. Muchas gracias. Yendo ya del cine a la política, a ver, Sánchez prometió que no subiría los impuestos ni elevaría el déficit para esto del aumento de gasto en defensa. Y claro, como lo promete Sánchez y es un mentiroso pertinaz, sabemos que es mentira. O sea, probablemente subirá los impuestos y subirá el déficit. Evidentemente se puede recortar otras muchas cosas. Por ejemplo, a mí me sobran 12 de los 22 ministerios perfectamente, 12, Papa, Motosierra, los 200 millones o 20.000 millones, una barbaridad, creo que es el Ministerio de Igualdad, también sobra. Entonces, o por ejemplo, los 10.600 millones que prometió a propósito de la Dana, que no han visto un duro todavía, el dinero no llegó a tiempo, pero sí que aprovechó para asaltar Radio Televisión Española, eso es el PSOE, ¿no? Pues igual hace un trueque y dice, bueno, lo que iba a ir para la Dana para aumentar el gasto de defensa, porque esto es así. Respecto a Yolanda Díaz, como he dicho antes, ¿a dónde va a ir? Quiero decir, si en su tierra, en Galicia, no la votan
porque si no te votan donde te conocen de verdad, al resto de España, bueno, algunos puede vender la moto. Si siguiéramos por esa... no me lleve usted a... No. Donde te conocen es lógico que no te voten según como seas, ¿no? A ver, si eres, me refiero, de ese tipo de políticos, sí. Aquí pues vende un poco más la moto de la izquierda malasañera, la izquierda populista, la izquierda cookie, Yolanda Díaz, tal. Pues mira, esa es una buena definición. Hemos visto hoy cómo hay un Sumar cookie, o rosa, yo le llamo rosa, y uno rojo. Y el rojo parece que empieza a sentirse incómodo con Sánchez, ¿eh? O a lo mejor saben algo que no. El aumento del gasto en defensa, yo no lo veo tanto necesario como por una supuesta invasión rusa, que Putin no tiene capacidad, ni necesidad, ni ganas de llegar hasta Lisboa, sino porque tenemos esto para nuestra propia seguridad, para defender la frontera sur, para defender el narcotráfico que pasa por el Estrecho y toda la zona de Cádiz, de Barbate, o sea, para defender la integridad y la soberanía de las Islas Canarias, que no está tan claro que pueda seguir siendo española, para esta especie, digamos, de reto que hay con la inmigración masiva también, abordarlo de forma que el ejército pueda de alguna manera interceptar las mafias, hacerles frente. Se vienen días o meses o años donde va a haber un montón, digamos, de retos, o sea, que tiene que afrontar, y que tener un ejército preparado, una Guardia Civil que no le den cascos o escudos para defender la Bahía Melilla, que tengan 20 o 30 años, sino que les den las herramientas necesarias, con gente preparada, eso es importante también. Te lo has ganado. Te voy a dar el título de una novela, La bala judía. Claro, pero es que al final compramos a Israel, teníamos nosotros industria para producir. No había empresas de armas en Eibar como para tener que comprar a Israel las... Bueno, es que es de coña marina. A ver, hay que tener fe en la tecnología, y lo que pasa que es un arma de doble filo. Todo queda en la nube. Eso, o sea, yo por eso prefiero más la libreta, que es más tangible, es una cosa más de fiar, es más fácil de destruir. No dejes nada por escrito si eres fiscal general del Estado, o sea, por escrito digital. Si encima vas a delinquir, o sea, si encima vas a hacer un presunto delito y te whatsappeas o dejas por ahí y luego lo borras y piensas que una vez borrado que desaparece, que es como si nunca hubiera existido. Pues no, eso no es así, y el fiscal tiene que caer porque ya es una... O sea, es totalmente inaudito que nos estén habilitado, que se llegue en su puesto estando imputado, pero claro, aquí nos hemos acostumbrado ya a tantas cosas inauditas en estos 7 años, que cuando echemos la vista atrás habrá que jurar que esto ocurrió, ¿no? Bueno, cuando el juez que maneja un caso como el de Álvaro García Ortiz decreta el secreto sobre una pieza, es bastante normal que entendamos todos que lo que ha descubierto es importante. Claro, durante un mes, porque además se necesita hacer los estudios oportunos y la UCO tiene que hacer toda la información y extraer lo que es relevante de lo que no lo es. Muy bien, don Roberto. Otro juez nos ha dado otra sorpresa, es el que instruye el caso Koldo, la avería Koldo, y este hombre lo que ha hecho ha sido mandarle un papelito a la Audiencia Nacional para que cite como investigada a Isabel Pardo de Vera, por la que yo sé que usted siente una gran devoción. Otra bueno, periodista. En Semana Santa hay gente que es más partidario de la Macarena. Sí, no, la hermana se ponía como un basilisco cuando la mencionaban a suya, no menciones a mi hermana, decía, porque eso no te lo consiento. Claro. Da igual lo que tú consientas que no, si el juez te cita. Koldo era también otro que es un tío muy grande, ¿no? Pues imagínatelo en aquel parador, destrozando la habitación, destrozando la cama, cómo tenía que ser el energúmeno para dejarla en el estado en que la dejaron. Pero bueno, al final yo creo que todo se sabe, o sea, no creo en la justicia poética, pero que todos estos implicados en estas fechorías, toda esta banda, toda esta chusma, pueda, de alguna manera, si no rendir cuentas, que se le pongan un poco las orejas coloradas, que la gente les llame al orden, que se les sonroje y que se les diga lo que son, o que al menos una parte de los medios de comunicación tengamos la oportunidad o la libertad de decirlo, me parece bien. Me parece bien porque yo ya he dicho que no son, en el caso, por ejemplo, de Ana Pardo de Vera, no son periodistas, es un sicariato mediático a sueldo de una autócrata y no tienen nada de dignidad profesional y puede que personal tampoco. Sí se sabe lo del parador de Teruel, por ejemplo, la furgoneta aquella famosa que parecían los de Airbag. El momento en el que se hizo es mucho más grave, porque era en mitad de la pandemia con la gente encerrada en casa. Legal o ilegal, no sé si era pertinente o no pertinente, si salvó vidas o no salvó vidas el encierro.
Yo sé que se cerró el Parlamento cuando no se hace ni en tiempos de guerra, pero ellos se lo estaban pasando en grande, pero además literalmente. Mientras la gente pues moría y la gente estaba encerrada. Estábamos, bueno, encerrados en casa y perdiendo a familia. No podías ir al entierro de un familiar, no podías moverte entre provincias, salvo una excusa que tuvieras un papel. Y ellos estaban ahí y mientras tanto a la vez se enriquecían con la trama de mascarillas, claro, porque esto tiene muchas ramificaciones. Entonces es una cosa, vamos, para que haya un gobierno. Yo lo que le reconozco a Aldama es la valentía para enfrentarse a esta mafia socialista, porque es un tío que recibió 3 tiros en el capó del coche en octubre pasado, un Audi A8 que quedó como si lo hubiera, vamos, como si estuviera en el Chicago de Al Capone, y aún así pues no se amedrenta, pues bien por él, ¿no? Sabiendo y los 2 papelitos, con las obras, las constructoras y las notas, ahora ya sabemos que manuscritas por Koldo, que decía que se había roto el brazo por 20 sitios. Yo no sé si tendrá algún caballo, algún perro favorito, pero igual aparece su perro la cabeza en la cama, ¿no? Yo no conozco gente que haya tenido tantas operaciones en el mismo brazo como el señor Koldo. García Izaguirre, un prodigio. Pero claro, llegas allí, el perito caligráfico te analiza la letra y dice, pero vamos, si esto es muy obvio, hace usted la O con un palito para arriba y la A con un palito para abajo, se habrá roto lo que usted quiera. Pero no hay duda de... Sí, esto es muy cómico, muy grosero, en el fondo es una... Es zafio y es casposo, pero... Tremendo. Pero nos entretiene, y mientras no haya elecciones convocadas, pues nosotros tenemos que darnos a esto de hablar de todas estas cosas. La salsilla, ¿no? Desde luego que sí. Tragicomedia, más bien. Tragicomedia. Claro, pero la reflexión, de toda tragicomedia se pueden sacar profundas reflexiones. En manos de quién hemos estado en momentos tan graves para la sociedad española y en qué pensaban ellos. En llevar la furgoneta con las titis al parador de Toledo, de Teruel, perdón, de Teruel, en eso pensaban. Y en enriquecerse. Y en enriquecerse a costa nuestra, con mascarillas, y tan carillas que eran las máscaras, y tan carillas. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a esta señora y a este caballero su presencia en el programa y sus opiniones sobre todo.